Ya, el caso es básicamente como el tema principal del curso de esta tarde, es patología degenerativa cervical. Se trata de una mujer de 50 años de edad y su motivo de consulta es básicamente por cervicalgia, braquialgia derecha sin dermatoma específico y disminución de fuerza de mano derecha. Ese es el motivo de consulta de la paciente y esto había transcurrido más o menos durante un año aproximadamente. Eh, Al examen físico es una paciente que demostraba parecia de C5 y C6 derechas leve, su Spurling positivo derecho sin territorio específico y Lermit negativo, además ligeramente elevados los reflejos osteotendinosos. El índice de discapacidad cervical mostró 44% y la escala visual análoga en promedio era de 7 a 8 sobre 10. Los exámenes de laboratorio normal, ella sí había tenido como antecedente una cirugía de hernia discal lumbar L5 derecha, ya 4 o 5 años antes. Y su actividad principal es administrativa eh, y trabajaba también en venta. No sé si tienen alguna pregunta o si hay que ampliar algún dato, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario de doctor Benítez? Hola, No. Doctor Vázquez, dígame. sí. ¿Cómo estaba la distribución de las masas musculares? Es una paciente con una hiperreflexia. ¿Cómo estaba la masa muscular derecha e izquierda? ¿Había signos de atrofia o no? En absoluto, doctor. No, no había una atrofia muscular. Ok, gracias. Gracias. Puede continuar, doctor Karim. Ya. Entonces, en realidad ella ya había asistido a la atención por otro colega y ya traía algunas imágenes, pero les pongo en imagen estas radiografías. Eh, si tienen algún dato adicional, me llama la atención, no sé si los analistas también, es que tiene una costilla cervical derecha. ¿Es así o en su experiencia cómo lo podrían calificar? Doctor, Yo doctor, tengo una duda. ¿Esta radiografía, la calidad es baja o tiene tanto proceso degenerativo en 4, 5, 6? Sí, Sí, exactamente. la radiografía tiene calidad intermedia, diría yo, pero lo que pasa es que parece que se ha humedecido o se ha mojado y de esa manera se ha vuelto así en esa imagen. Pero sí llega a ver el proceso degenerativo a nivel C5, C6 y C6, C7 sobre todo. Sí, sí. Porque en anteroposterior no hay tanto proceso degenerativo de articulación. Exacto, exacto. Sí, es una muy buena observación. doctora, Esto, sí, yo aprovechando radiografía y con clínica, con la clínica que usted ha presentado de pareja C5 y C6, ya puedo ir sospechando de qué puedo encontrar con esa radiografía. yo creo que sí, ¿no? En la radiografía podría haber un correlato entre C5 y C6 sobre todo, y por lo tanto también compromiso de la raíz C6 sobre todo, ¿no? Yo quería preguntar, no sé si estos parámetros sagittales, cervicales, eh,
si son suficientes o hay alguno más también que sea de importancia. Es la lordosis C002, 24 grados, la lordosis C12-7, que es la que generalmente más lo toman en cuenta, acá está de 2 grados, el T1 slope, 7 grados, y la distancia entre la C12-7, 10 milímetros, ¿no? Doctor, sí, doctor Cari. Doctor Balaco, no sé si nos puede apoyar en su experiencia, en su manejo de estas patologías. ¿Qué tan importante o hay otros parámetros más importantes de los presentados en cuanto al doctor Cari, en cuanto a los ángulos? No sé si nos puede ayudar. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, Vale, doctor. doctor. Sí. No, estaba escuchándolos atentamente, la verdad que es un placer participar y bueno, estuve escuchando las últimas ponencias. No, básicamente coincido con lo que ya se mencionó, una columna que tiene todos los estigmas de columna degenerativa, con pinzamientos, bueno, estropeada un poquito la radiografía por lo que decían de la humedad. Somos partidarios de hacer un análisis como el que están haciendo, de mediciones, de analizar el eje sagital global, pero básicamente creo que una paciente como la que están presentando iría directamente a estudios bien claros para saber por qué le duele el brazo derecho, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene antecedentes de hernia disco lumbar tratada ya, tiene altas chances de tener alguna patología degenerativa cervical que sea la causa. Así que iría directamente a resonancia, tomografías, como para tener mejor complemento de estudios. Gracias, Doctor, doctor. ¿Eduardo? ¿Qué dice? sí, continúe, doctor. Ya. Según las guías o las recomendaciones que se tienen, habitualmente ya con un estudio así y haber descartado las banderas rojas, como se decía, habitualmente damos manejo conservador. Eh, ¿Ya podríamos iniciar el manejo conservador o es que mi pregunta sería justamente o ya ampliamos el estudio como lo ha manifestado el doctor Balaco? Doctor Benítez. Hay comprometimiento neurológico, entonces no hay duda. Es obligatorio hacer estudios para anatómicos con resonancia magnética y también con tomografía computadorizada de columna cervical. Y una radiografía funcional, doctor, ¿es Sí, imperativo o también imperativo, ya que hay una investigación de citometría de hueso también. esa es la radiografía funcional? Eh, se puede ver un poco mejor, creo, sobre todo la discoartrosis C5, C6, C6, C7, pero sí, pero una inestabilidad importante entre C4 y C5. No sé si algún otro detalle más se agregan, que no lo habíamos podido notar. No, continúe, doctor. Esta es la resonancia magnética en cortes sagitales. Eh, Acuérdese que ella tenía sintomatología del lado derecho y estas son las primeras imágenes son del lado derecho. Esa resonancia no tiene cortes oblicuos que nos hagan ver con mayor detalle los forámenes, pero de alguna otra manera podemos vislumbrar y ciertamente entre C6 y C7 hay una estenosis foraminal y con una discopatía y protrusión de los niveles sobre todo C5, C6, pero llamativamente tiene la mayor protrusión hacia el lado izquierdo, como vemos acá. Igual en estas son también cortes izquierdos, eh, principalmente C6, C7.
sí, C6, C7. De igual manera, los forámenes ciertamente parecen ser conservados, ¿no? Sobre todo en el lado izquierdo. Estos ¿Algún son, comentario? sí, estos son los cortes axiales. Y en los cortes axiales, en nivel C4 sobre todo, una protrusión medial muy pequeña. En C5 sí llama la atención porque el foramen del lado derecho está más reducido que el del lado izquierdo. Eh, se concatenaría con la sintomatología que tiene la paciente. Y en el nivel C6, C7, a pesar de que hay una compresión radicular importante, perdón, sí, un cierre foraminal y de la parte lateral media del lado izquierdo, también hay una estenosis del lado derecho. Y creo que también ahí coincidiría con la parte de la clínica, ¿no? No sé si tienen alguna observación o algo que añadir. Doctor Benítez, ¿algún comentario? Sí, hay doença, enfermedade degenerativa discal, principalmente nesse nível, C6. Penso que a hipermobilidade e não inestabilidade em C4, C5, porque não há discopatia importante, só uma hipermobilidade, consequência de diminuição de movimento abaixo. Não há discopatia, não há compressão, só compressão nos dois níveis abaixo. Exatamente. C5, C6, C6, C7. Compressão radicular e discopatia. Pero C4, C5, disco grande, sem compressão. Elar, Sí, Elar, dime. en el C4, C5 era la listesis, ¿no? El doctor Vinicius lo cataloga como hipermovilidad porque no hay una discopatía manifiesta, ¿no? Exato, exato. Y sí, pues, viéndolo en retrospectiva, aunque en esta imagen a nosotros nos impresiona así una inestabilidad, dado que aumenta hasta más de 3 milímetros. No lo tengo aquí medido, pero impresiona así, ¿no? No sé un comentario adicional al respecto. Más que eso lo mencionaba Elar por la clínica. Acordémonos que habías mencionado que la parecia era de C5 y de C5 y C6 C6. derecha. Y Exacto. evidentemente esa hipermovilidad que aparece en la radiografía, porque sinceramente me parece que si hay un poco de movimiento después, es lo que me podría hacer pensar en por qué está comprometido el C5 en el examen físico. Porque en esa resonancia estática tampoco veo mucha compresión C4, C5, como para que lesione la raíz C5. Y Claro, sí, sí, porque en estático, sí puede haber alguna, digamos, coherencia para la clínica de la raíz C6, ¿no? De la raíz C6, porque el espacio C5, C6 derecho a nivel del foramen sí está disminuido en comparación con el izquierdo. Y llama la atención que si C6, C7 esté más comprimido que cualquier otro y prácticamente no haya una clínica en cuanto al déficit motor que se hay en los demás niveles, ¿no? No sé si ante eso tiene algún comentario, doctor Balaco. Sí, coincido con lo mismo que acabas de mencionar. Uno ponía un poco todas las fichas en ese disco C6, C7, habría que analizar bien quizá mejores cortes o hasta a veces pedir una resonancia nueva, si justo los cortes están pasando todos por ese nivel, pero pareciera que fuera C6, C7. Yo no recuerdo si la topografía del dolor coincide, si tenía patrón de dolor C7, si tenía síntomas para raíz de C7. ¿Algún detalle más de eso? no, solo había de C5 y C6 derecho, de déficit motor. Pero Doctor sí, la Balaco, braquialgia era muy, sin dermatoma específico, ¿no?
Doctor Velarco, ¿hay algún debate en cuanto a considerar una lisis móvil C4, C5? ¿Usted lo consideraría en este caso? No me llamó mucho la atención. ¿Se puede regresar a la radiografía? Doctor Cari. Un 4-5. C2, C2, C3, C4, C5. Es decir, como si fuera un segmento hipermóvil por arriba de un segmento más fijo. Ok. Poca cosa, la verdad que poca cosa. A lo sumo uno podría complementar con una resonancia dinámica. Nosotros hemos aprendido a hacer este estudio en muchos pacientes y la verdad que a veces trae alguna imagen que puede decorar un poco más. Pero no veo demasiada cosa. Excelente. Justo el tema, doctor Benítez, ¿utilizan resonancia dinámica no para otros casos en su centro? No, ¿Le ayuda? no uso resonancia dinámica. Ok. Doctor Cari. Sí. ¿Algún examen? Ya le había dicho el doctor Vinicius. Tomografía también, ¿no? Tomografía y densitometría de hueso. Ya. Esta es la tomografía. C4, C5 y C6. Hay una osificación parcial con osteofitos posteriores y estenosis también foraminal, ¿no? Tanto derecha, que es esto, como del lado izquierdo. Densitometría tenía doctor Cari. No lo consideramos en su momento, Ok. dado que la paciente tenía 50 años y claro, hay una posibilidad, pero es menor, ¿no? No le hemos solicitado la densitometría. ¿Tenés tomografía cortes axiales en C6, C7 también? Para ver mejor detalle. Este es el único corte, doctor, disculpe, el axial de C6 y C7 de acá. Pero es solo uno a nivel del disco, ¿no? Mm. El otro estudio, sí. Siga, doctor Cari, siga. Sí, el otro estudio es el de la electromiografía. Este habitualmente no lo solicitamos cuando tenemos patología degenerativa con sintomatología y correlación con imágenes. Pero ante esa duda, digamos, de compromiso C6, C7, sí la electromiografía fue solicitada, ¿no? En este caso, el presente estudio evidencia signo de denervación subaguda en músculos usualmente inervados por la raíz C6 derecha, en grado leve. Ese es el resumen de la electromiografía. Doctor Velar, antes ya de preguntar cómo lo manejarían, la fuerza, la pared, ese 5 y ese 6 derecha, ¿se pudo poner algún grado? ¿Era severa, moderada, leve? No, era leve, está leve. O sea, eso es lo que sí. Ok. Con esos datos, doctor Benítez, ¿se animaría a dar ya un manejo? Sí, pienso que es un paciente quirúrgico. Paciente quirúrgico porque hay radiculopatía y hay también alteración de fuerza, alteración neurológica importante. En este caso, cuando, en mi opinión, si hay compromiso de fuerza, compromiso importante, no hay duda sobre tratamento quirúrgico. Tratamento conservador solo para dolor. ¿Y qué tratamiento, doctor, quirúrgico? ¿Qué niveles? Sí. Mi impresión es que pacientes tienen doença degenerativa de escala
5, 6, 6, 7. Compromiso todo anterior, no hay nada posterior, entonces tratamiento cervical anterior. No pienso que hay indicación para prótesis, porque hay mucho proceso degenerativo discal, con osteofitos, disco bajo y un poco de alteración articular. Entonces, es un paciente para fusión. Siendo fusión, paciente 50 años, con 2 discos comprometidos. Una fusión C5, C6, C6, C7, solo caja. Muy bien, doctor, gracias. Doctor Balaco, ¿qué opina? Sí, coincido con Vinicius. La duda estaría si agregar C5, C6 también. Por ahí uno analizando todas las imágenes y conversando muy bien con el paciente. Pero C6, C7 seguro por vía anterior. Y en todo caso, si uno lo conversa bien, agregar el nivel de arriba para darle un poquito de mejora a la posición del alineamiento cervical, ¿no? También. Ok. ¿Se refiere, doctor, Doctor, a C4, C5 o a solo C5, C6? C6, C7 y en todo caso C5, C6. Yo también. Doctor Elar. Sí. Sí, según también alguna pregunta, no sé, de los participantes o cómo lo harían, de repente, Eduardo, si nos pueden, si puede preguntar a alguien del público, cómo lo solucionaría. A ver. Doctor Polo. Hola. Sí, doctor, adelante. Según lo presentado, primero, antes que se me vaya la idea de una mujer de 50 años puede tener osteoporosis, o sea que yo creo que sí sería importante hacerle una densitometría antes de la cirugía. Eso es por uno, que creo que no es lo más importante. Lo otro es que estamos hablando de raíces C5 y C6. Y sabemos que la raíz C5 sale en el espacio 4 y la C6 sale en el espacio 5, ¿no? Entonces yo creo que yo no tendría duda de ingresar desde el punto de vista por la evaluación en el espacio C5, que ya está demostrado ahí, y por imágenes en el siguiente. Lo único que a mí tendría... y también vemos que, como ya se mencionó anteriormente, estos dos niveles dan como una especie de rigidez que hace móvil y parece que hay una ligeris en el estudio funcional entre 4 o 5. Entonces yo incluiría la cirugía en el nivel 4 también. Además, que no solamente desde el punto de vista de estabilidad, sino probablemente hay un compromiso de la raíz C5 y estaría en relación con esto, ¿no? Si no, no habría una relación, pienso, clínico-radiológica si solamente entramos en C6. Ok, gracias. Doctor Polo, entonces usted incluiría por la hipermovilidad que es 5. Sí, sí. Ok, doctor. Su micrófono, por favor. ¿Alguien más? No sé si doctor Vladimir Sánchez, no sé si nos puede apoyar con algún comentario. Está conectado también. No sé si nos puede algún comentario, quizás, del doctor Marcelo Grunberg.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, Gracias. muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes, con tantos amigos. Escuché que estaba Alfredo también por ahí, así que aprovecho para saludarlos. Eh, es un caso interesante, me parece que concuerdo con todo lo que se dijo. También estas situaciones degenerativas me gusta tratar el síntoma más que la imagen, porque es una paciente joven, esta no va a ser su última cirugía. Eh, Me gustaría localizar bien el origen de los síntomas para ver si era algo de mínima, que puede ser una descompresión por vía anterior o incluso por vía posterior foraminal, si logro con un bloqueo identificar exactamente los síntomas, o ir más al manejo de todos los síntomas que incluyen cervicalgia, con una alteración del eje, porque claramente la radiografía es distinta a la resonancia. La verdad que no creo contar ahora con todos los datos como para definir eso, pero siempre uno plantea un tratamiento de mínima, siendo la descompresión radicular, o un tratamiento de máxima, yendo a una descompresión con fijación. Habría que sentarse con la paciente, como dijo Marcelo Balaco, para ver pros y contras de cada alternativa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Muy importante. Doctor Elar, doctor Cari. Perdón, ya estaba en silencio, disculpe. Digo, nuestro pensamiento de abordaje en este caso fue efectivamente como manifestó el doctor Polo, en el cual ciertamente la sintomatología, sobre todo el déficit motor, que evidentemente no hay una compresión clara en el nivel C4, pero sí consideramos que esa hipermovilidad a cierto punto podría estar repercutiendo en la funcionalidad de la raíz en un proceso como tal, ¿no? Ahora, el nivel C5 y C6 sí nosotros lo consideramos de todas maneras para hacer una descompresión, succión, como han manifestado, y de repente hay una discrepancia, pero esa fue nuestra decisión, ¿no? Esto es lo que hicimos, una descompresión a 3 niveles con caja y placa, ¿no? Esto fue una tomografía postoperatorio inmediato. Esta es una radiografía ya a los 6 meses, en donde hemos hecho las mediciones y hemos visto recuperar en gran medida la lordosis cervical 0C7, principalmente esa, ¿no? Y la distancia C12-7 también había disminuido a 0.7 o 7 milímetros, ¿no? Quizá lo más importante, la parte clínica, la paciente había mejorado mucho respecto a la sintomatología radicular y su índice de discapacidad a los 6 meses era de 18% y una escala visual narva de 3/10. Actualmente ya es un control clínico, en realidad por la pandemia no se ha podido hacer controles radiológicos, pero sí a los 18 meses podemos considerar ahora todavía con una escala de discapacidad del 10% y una escala visual nada de 1 a 2/10, muy esporádico, ¿no? Se encuentra bastante bien clínicamente. No sé si Doctor Elar, sí. quizás lo más resaltante, lo más importante, la apariencia. La pared se recuperó. Excelente. Muy bien. Antes de mencionar la resolución del caso en sí, y a mí siempre nos gusta ver bastante esto de la parte radicular, de la parte del biotoma. Yo quería preguntar a los panelistas qué tanta incongruencia a veces se encuentran en sus pacientes en cuanto al nivel de una compresión y el nivel de un miotoma. Si los pacientes son como un libro o qué tanto no lo son. Doctor Benítez. Sí, una diferencia clínica con la radiológica y también con electroneuromiografía. Entonces, clínicamente hay compromiso de C5, C6
pero eletroneuromiografía solo C6 y radiológico compromisos de 5 C6, C6, C7. Hay duda para mí con relación a compromiso de C4, C5, entonces de raíz C5. Por eso pienso que la idea de Marcelo Grunberg de hacer un bloqueo radicular antes de previo a la cirugía es una ótima opción para diagnóstico. Después, una programación más exacta de cirugía. Pero sin bloqueo, mi idea era de cirugía solo C5, C6, C6, C7, sin caja. Ok, ¿qué pasa, doctor Benítez? Solo placa, sin caja. Sin placa, disculpa. Sí, ok. Doctor Balaco. Sí, los felicito, quedó muy, muy lindo. La verdad que lograron una buena alineación del eje sagital cervical, sobre todo. Podemos estar de acuerdo o no si eran indispensables hacer todos los niveles, pero quedó muy lindo y lo importante es que le haya ido bien a la paciente y que no tenga ninguna complicación con cirugías tan extensas, ¿no? Imagino poner una placa como esta. Yo hace mucho tiempo que ya dejé de colocar placas. Usamos cage autosustentables y evitamos tanta retracción que a veces nos lleva a poner los tornillos proximales, tirar de la musculatura allá arriba. Pero la verdad que quedó muy, muy bien y de nuevo restituyeron la alineación sagital. Los felicito. Sí, quedó en la placa. Doctor Elar, este paciente en específico tuvo disfagia importante, significativa. No. La disfagia que habitualmente vemos es leve, ¿no? No es importante. En este caso no ha sido tan muy importante. Y sí, pues, lo que tú habías comentado anteriormente en una de las ponencias es que no tenemos el dispositivo, digamos, autoestable, ¿no? O caja y con tornillos mismos. Solo tenemos un sistema que sea con caja y placa, ¿no? Por eso es que también utilizamos en el hospital este tipo de sistema, ¿no? Cari, una pequeña crítica es la posición de placa. Na parte superior es muy próxima del disco C3, C4. Entonces, mi opinión es posible poner la placa un poco más Un poco distante más de... distal, ¿no? Del disco. Sí, exacto. Sí, pues, y el doctor Grunberg, creo, o Velaco dijo justamente también la dificultad que uno tiene, ¿no? Para colocar efectivamente la placa. Y eso sí es bastante, a veces difícil colocar, ¿no? Sobre todo los tornillos locales. Sí, sí. Es importante eso de la placa porque la mayor porcentaje de cemento adyacente que se puede encontrar luego. No sé, ¿algún mensaje final, doctor Balaco? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, doctor Paul. No, sino al decir, siempre entra en la pregunta, todos sabemos, por ejemplo, que desde el punto de vista anatómico la raíz C1 sale entre C0 y C1, ¿no? Y la raíz C2 sale por debajo de C1, y así sucesivamente. Entonces, la raíz de C5 tendría que salir en el nivel C4. Entonces, ahí va mi pregunta. Si hubiéramos operado, o bueno, yo no he operado, pero si se hubiera operado solamente 5 o 6, ¿tendríamos una mejor evolución de la parecia de C5? Es mi pregunta, ¿no? O es que de repente hubiera continuado, ¿no? O no sé. Gracias.
Bueno, doctor Elar, supongo que la respuesta al doctor Polo era precisamente por lo que abordó el C4, C5, ¿no? Doctor Cari. Sí, otra vez, no sé por qué se desactiva. Ok. Sí, el pensamiento es este, ¿no? Que clínicamente o en forma dinámica es que producía esta sintomatología de pérdida de fuerza y también en la evaluación clínica, ¿no? C5 es lo que Muy consideramos. excelente, doctor Elar. Al último, lo más. El doctor Vázquez creo que ha estado pidiendo la palabra, me parece. Doctor Vázquez. Sí, gracias. Sí, doctor, siga. Solamente dos, creo que recomendaciones. Lo que dice Marcelo y Marcelo Grunberg, Marcelo, un saludo también a la distancia, es muy correcto. Si no entendemos lo que está ocurriendo, sigamos estudiando para entender antes de operar. Es mejor no operar si no entendemos lo que está ocurriendo. Y hay dos exámenes que nos podrían ayudar muchísimo en los casos de columna cervical. Uno es la radiografía oblicua para ver agujeros foraminales. Y eso nos va a ayudar mucho. Y hay que hablar con nuestros colegas de imágenes para que en la resonancia magnética también nos hagan un estudio oblicuo de resonancia en el cual vamos a ver los agujeros foraminales y la improntación o la invasión del disco hacia el canal foraminal. Eso nos va a ayudar a no tener errores y de repente tener más éxito en la cirugía. Entonces, son dos detalles muy pequeñitos, pero creo que vale la pena. Gracias, doctor. Excelente comentario, doctor Vázquez. Bueno, en este caso, por lo menos la parte clínica, imagenológica también, ha quedado para el paciente satisfactorio. Siempre hay cosas que mejorar, siempre va a quedar, creo que en este caso, la duda de la raíz C5 en cuanto a la clínica, si correspondía o no correspondía, pero creo que la resolución del caso en esta oportunidad estuvo bien. Igual, todos los comentarios han sido excelentes. Gracias, doctor Cari, gracias, doctor Benítez, gracias, doctor Balaco, doctor Grunberg, doctor Polo, doctor Vázquez, por su participación. Y vamos a dar pase a lo siguiente, pero les había indicado que justo en este momento queremos hacer una foto grupal y no sé si nos pueden dar 2 minutos del siguiente caso, que es el doctor Grunberg. Mil disculpas por la hora, pero 2 minutos para la foto grupal. Si pueden encender sus cámaras en este lapso para hacer la foto. Muy bien. A todos, muchas gracias por su participación. Tenemos todavía mitad de día, un poco menos, mitad de tarde. Vamos a continuar ahora con la ponencia de uno de los invitados internacionales y agradezco su disponibilidad al doctor Marcelo Grunberg en esta oportunidad, porque sin dudar, el primer contacto que pude hacer me dijo que sí, que estaba gustoso de poder ayudarnos siempre en estas actividades académicas y de parte de ASPECIBE, de parte del doctor Basurgo, que no puede estar con nosotros en este momento, le agradezco. Gracias, doctor Grunberg. Vamos a seguir con usted, manejo de estenosis y cifosis cervical. Perfecto. ¿Se me escucha Doctor bien? Marcelo. Voy a probar de compartir la pantalla. ¿Se me escucha? Se le escucha, doctor, sí. Perfecto. Y voy a anular el video para ocupar menos ancho de banda. Bueno, arrancamos entonces ya. Agradecí, por supuesto, y vuelvo a hacerlo por el convite, como dirían los amigos brasileños, que aprovecho y los saludo yo también. Y agradezco el tema, un tema interesante que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver con la interacción del tratamiento de la mielopatía en relación a la cifosis cervical. Y claro que estas dos definiciones tan importantes tienen una interacción, por eso es bueno, me parece a mí, verlas juntos. Entonces me parece que primero es importante definir algunos conceptos importantes. ¿Qué es lo que se conoce como mielopatía degenerativa? Bueno, es la forma más común de mielopatía, siendo la mielopatía el conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con la compresión medular. Y en este caso es la que se origina por la compresión extrínseca de la médula o de su circulación. Entonces,
lo que se conoce como mielopatía cervical no es una entidad única como cuando uno habla de otras patologías, ya que la compresión puede ser osteofitaria, puede ser discal, puede ser ligamento amarillo, osteofitos del uncus, osteofitos de las facetas, puede ser con un componente importante de inestabilidad, como vemos en este caso, puede ser en lordosis o en cifosis, pero la verdad es que en realidad nunca se dan estos extremos blancos y negros. Como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta presentación, hay muchas situaciones intermedias. Estos serían los aspectos extremos de la posición de la columna. Y esto puede ser en un nivel, puede ser en dos. En otras palabras, estamos hablando de, no quiero decir infinitas, pero por lo menos muchísimas maneras de presentación de una misma patología. Por eso no podemos encuadrar a todos los pacientes como una sola alteración. Entonces, quienes se inclinan por la vía anterior tienen, la verdad, argumentos fuertes. ¿Por qué hacer vía anterior? Porque la compresión, ya sea por osteofitos o por disco o por uncus, en general es anterior, entonces la descompresión directa, focalizándonos en el único lugar que tiene patología y no tratando varios niveles para que la médula se retraiga, es más lógica. También sabemos que la compresión medular y radicular es anterior. También sabemos que la compresión osteofitaria es en general anterior. Y como vamos a ver en el transcurso de esta presentación, en algunas situaciones específicas, aún una descompresión agresiva, como la que estamos viendo, tanto en anteroposterior como en céfalo-caudal, no suprime la compresión, como ustedes pueden ver ahí en esa mielotac con compresión medular residual, a pesar de semejante descompresión. Y también es verdad que la mejor manera de alinear y fijar la columna y recomponer el stock óseo anterior es a través de la vía anterior. Como vemos en este caso, fíjense la compresión dinámica que tenía este paciente y con una vía anterior, con solamente volver la altura y recomponer el stock óseo anterior, en la resonancia dinámica postoperatoria ya se ve que no hay compresión residual. Ahora, la alternativa, para quienes les gusta más la vía posterior, es ¿por qué hacer una descompresión indirecta sobre la médula? Es decir, requerir que la médula se desplace hacia posterior. Bueno, porque aprovechan las ventajas. Es un abordaje más sencillo, solo tiene que diseccionar músculos, no hay elementos vasculonerviosos ni viscerales significativos, no hay artrodesis cuando se hace la aminoplastía, lo cual no es poca cosa, se evita toda la morbilidad relacionada con la artrodesis, mantiene la movilidad, que en ciertas situaciones es una ganancia muy significativa, y cuando hay que tratar varios niveles, las complicaciones de hacer una laminoplastía de 3 niveles o de 6 niveles, la verdad que no cambia mucho como si cambia en la vía anterior entre hacer 2 niveles y 4 niveles. Ahora bien, estamos hablando de una descompresión indirecta. Requerimos que la médula migre hacia posterior, alejándose de la compresión que genera esa anterior. Entonces, ¿cuándo se puede hacer? No en todos los casos. Es importante que la médula pueda migrar y así permitir una descompresión indirecta. Entonces, volvemos al esquema de lo clásico, lordosis y cifosis. En realidad, cuando se presenta así es muy sencillo. El caso de la izquierda es para la aminoplastía, el caso de la derecha es para vía anterior. Pero ya vimos que hay grises, en general, más que blancos y negros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si una vía posterior, en general por la aminoplastía, es útil? Usamos los conceptos que aprendimos del doctor Néstor Fiore, un gran amigo de muchos de nosotros, un excelente cirujano de La Plata, que se acaba de jubilar, pero a quien seguimos consultando. Él nos enseñó esto: buscamos los niveles donde la médula está perfectamente centrada en el canal. Esta es la médula en su situación actual y lo que nosotros queremos es que quede alineada en los puntos, pero que el camino sea más recto, que la médula migre hacia posterior, alejándose, en este caso, de la calcificación del ligamento longitudinal. Y él usa dos rectas, dos líneas. El índice de Toyama, que es el que ustedes ven en línea de puntos, que después vamos a explicar mejor. Y ahora vamos a centrarnos en la línea final posterior, que es la línea verde, y la línea que une la parte más anterior de las láminas proximal y distal, donde se va a efectuar la laminoplastía. Si la médula puede reacomodarse entre la línea puntuada y la línea verde, quiere decir que es un buen candidato a hacer laminoplastía.
Como ustedes pueden ver acá, en el control postoperatorio, alejado, ya con reabsorción del ligamento, se ve perfectamente que se respetó lo que se había planeado y así fue que la médula migró. Y si ustedes ven, trazamos una perpendicular de la línea espinal posterior hacia los distintos niveles de la médula y fíjense cómo la médula se ha realmente desplazado hacia el posterior, siendo mucho mayor el desplazamiento en los niveles de más compresión. Es decir, que este es un método muy efectivo para calcular cuánto va a migrar la médula y qué paciente puede ser tratado por la aminoplastía. Este caso es un caso más gris, fíjense, que el índice de Toyama muestra que la columna no está verdaderamente lordótica, es más, 3, 4 parece estar medio sifóticos y algo mínimo de lordosis vemos en 5, 6, 6, 7. Sin embargo, cuando trazamos la recta, vemos que la médula tiene espacio suficiente para migrar y esto es lo que vemos en el control postoperatorio. Claramente fue una buena decisión y claramente vemos cómo la médula se desplazó desde la zona donde estaba comprimida. Este es un caso que nos muestra lo que no debería haberse hecho. Fíjense, el índice de Toyama muestra que la columna era muy similar al caso anterior, pero en la línea espinal posterior, a diferencia del caso anterior, vemos que no hay migración posible de la médula. Y efectivamente, este es el caso que yo ilustraba antes, como sigue habiendo compresión residual por una mala elección de la vía. Es decir, resumiendo un poquito esto que ya vamos avanzando, la mielopatía es una mielopatología, pero tiene varias formas de presentación. Ahora bien, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Y cómo influye la cifosis en la elección del tratamiento? Porque la cifosis es un gran determinante a la hora de elegir la vía anterior o posterior. ¿Cómo medimos la cifosis? No es algo que está tan estandarizado como en el sector lumbar. Usamos más por una cuestión de practicidad del ángulo de Cobb, pero si usamos C1, C2, se sobreestima la lordosis. Si usamos C2, C7, estamos sacando la lordosis que hay entre C1 y C2, que es la máxima lordosis, entonces subestimamos la lordosis. Es práctico, pero no nos da una verdadera idea. Medir la cortical posterior de C7 y C2 es un poco una solución, pero eso no nos va a decir en qué sector de la columna hay más lordosis. En realidad, la medición de Harrison, donde se van sumando la lordosis que aporta a cada nivel, sería la mejor manera de saberlo, pero como ya dijimos, es poco práctico. No vamos a entrar en esto, pero en los últimos 10 años se ha avanzado mucho en cuanto a la alineación de la columna cervical en relación al resto del raquis y lo importante que es el SLOF de C7, el SBA cervical, en fin, son todos conceptos nuevos que nos van ayornando, pero en esta presentación vamos a focalizarnos más que nada en la alineación de cervical entre cifosis y lordosis, sin tener en cuenta tanto el balance sagital global. Y para eso el eje radiológico de Toyama nos parece que es una buena herramienta. Es sencillo de marcar, cuadrante inferior del C2, cuadrante inferior del C7. La línea recta que une esos dos puntos nos puede determinar 4 tipos de ejes. Una columna lordótica verdadera, cuando todos los cuerpos vertebrales de su pared posterior a la línea de Toyama tienen igual o más de 2 milímetros. Una columna recta, el segundo ejemplo, cuando ninguna vértebra va más allá o más acá de 2 milímetros. Una columna en S, donde hay vértebras que están 2 milímetros para un lado y otras 2 milímetros para el otro. Y la columna con una verdadera cifosis, cuando todas las vértebras están 2 milímetros hacia la derecha. A grosso modo uno podría decir que el caso 1 es el ideal para hacer la vía posterior, el caso 4 sería el que está contraindicado, y en los casos 2 y 3 probablemente se puede indicar siempre y cuando la utilización de la línea espinosa posterior apruebe que el desplazamiento medular va a ser efectivo. Vamos a ver unos casos. Una mujer de 73 años con una cuadriparesia. Fíjense que a pesar de los cambios degenerativos, la pérdida de lordosis, el índice de Toyama muestra una columna recta. La imagen del medio, del centro superior, deja ver que a pesar de que la columna está neutra, la línea espinal posterior nos deja ver que puede haber un realineamiento espinal efectivo. En este caso lo que hicimos fue una laminoplastia con arpones, sin instrumentación, y una laminectomía de C3. Y fíjense el control postoperatorio en comparación con el pre, donde se ve claramente que se pudo obtener una buena descompresión, a pesar de que no había una verdadera lordosis según los estándares comunes. Esta es otra situación
donde la línea está muy similar al caso anterior, pero fíjense que a diferencia del caso anterior, hay una gran tendencia a la deformidad en cifosis, con los quifitos muy marcados. Este es un caso donde, por supuesto, a pesar de que la línea de Toyama podía favorecer una vía posterior, uno se tiene que imaginar que el paciente tiene este cuadro en la realidad y no un cuadro de resonancia acostado. En este caso, por supuesto, optamos por una vía anterior, como en el caso que mostramos. Y como dijo Marcelo Balaco, estamos en los últimos 7, 8 años, en vez de las montajes con placa, utilizamos placas, celdas autolubricantes. Y acá está el control postoperatorio mostrando la realineación y la descompresión. Este es un hombre más joven, una mujer de 48 años, perdón, con déficit motor superior izquierdo. Ahí está el yoga y el Nuric. Parece una columna que tiene una lordosis aceptable, pero entre C4 y C5 hay una subluxación muy obvia, a pesar de la buena lordosis, y es justo exactamente en el lugar donde había más compresión. ¿Se puede hacer una descompresión posterior? En este caso, sí. Si queremos tratar todo el canal estrecho congénito, de C3 a C6, la vía posterior es una buena herramienta, pero lo que hacemos es la combinamos con una fijación del nivel inestable, como vemos en este ejemplo. Acá tenemos el control alejado de radiografía y de resonancia, donde pueden ver que a pesar de que la columna tenía esa inestabilidad, se pudo obtener un buen resultado postoperatorio. Nosotros, sin lugar a duda, ante la igualdad de situaciones, preferimos la vía anterior. No es este el momento de especificar por qué, pero básicamente manejamos las dos vías, pero si podemos hacer la vía anterior, yo personalmente lo prefiero. Si es de un nivel la compresión, ya sea por osteofito o por disco, más allá de cómo reconstruimos, nos parece que no tiene sentido hacer una vía posterior de varios niveles cuando podemos hacer una vía anterior puntual y descomprimir la médula directamente sobre la noxa. Cuando hay dos niveles de compresión, seguimos pensando que la vía anterior es una mejor alternativa, y a mí particularmente lo que más me gusta es hacer, como ven en estos esquemas, una vía anterior pequeña, hago una corpectomía, me parece que la descompresión es más rápida y más efectiva, y utilizo el mismo injerto de la corpectomía para la celda estructural. Acá vemos con más detalle el montaje ya terminado, y este es el control postoperatorio. En nuestras manos, por lo menos, nos resulta una salida muy efectiva. Cuando hay 3 niveles, acá empezamos a considerar otras alternativas, porque sabemos que las complicaciones de 3 niveles ya son mucho mayores que 2 niveles. Sin embargo, en un caso como este, donde hay cifosis e inestabilidad, nos sigue pareciendo que hay que hacer la vía anterior, pero por supuesto, los detalles técnicos son muy importantes, no solo en la instrumentación, como se mencionó en el caso que se mostró recién, sino también en la reconstrucción de la columna anterior con una celda del tamaño eventual. Si hay 3 niveles y cifosis, más razón todavía para ir por vía anterior. En este caso, que la columna estaba bastante rígida, lo que hicimos fue solamente por vía anterior. Acá está el control alejado a 4 años, donde se ve que se obtuvo una buena reconstrucción. Más allá del eje de la columna, la descompresión fue muy efectiva porque la canaleta fue bien adecuada, como pueden ver en ese control. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitamos hacer varios niveles y reconstruir la cifosis en una columna móvil como esta? Bueno, en esta situación me parece que es la situación ideal donde tenemos que combinar las dos vías, es decir, necesitamos una vía anterior para corregir la cifosis, reestructurar la columna, hacer el aporte, y una vía posterior para bajar los índices de artrosis y mantener al paciente en el postoperatorio sin tanta inmovilización externa, como vemos en este caso. Y acá está el control alejado. Y el control de resonancia, donde se pueden ver que se obtuvo una buena descompresión. Entonces, como mensaje final, y para tratar de recuperar un poquito del tiempo, es fundamental entender bien cuál es el tipo de compresión medular, más allá de si la columna está en la clásica cifosis o lordosis, que raramente vemos. El índice de Toyama nos parece de mucha utilidad. La alineación de la columna cervical en relación al balance global, no pudimos tocarlo en esta presentación, pero también nos parece importante. A veces uno puede aprovechar la cirugía para poner al paciente en una alineación sagital más armónica. Saber lo que se discutió en el caso anterior, los síntomas y características del paciente son también factor importante a la hora de decisión. Y yo creo que la clave es esta.
el cirujano debe manejar ambos abordajes para adaptar la técnica al paciente y no simplemente hacer con el paciente lo que él sabe hacer y probablemente cometer algún error por forzar la indicación. Y no manejar esto como un partido de fútbol donde gana uno o gana el otro. Los dos métodos no se contraponen, la vía anterior y posterior, y el cirujano, entiendo, debe manejar ambos, o si no, tener la honradez de decir, este paciente para vía anterior, yo hago la vía posterior, o viceversa, y derivar el paciente. Algo que sería muy difícil de ver en la práctica, pero bueno, sería lo ideal para el paciente. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Marcelo Gruenberg, por su presentación muy clara y ilustrativa, sobre todo, en cuanto a cómo manejar o elección de la vía del abordaje según los parámetros que ha indicado. Muchas gracias, doctor Gruenberg. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de los participantes. Muy bien. Vamos, ¿alguien? Muy bien, vamos a continuar por motivos del tiempo con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Eduardo, entonces. Gracias a usted, doctor Gruenberg. Muy agradecido nuevamente por su disposición a participar acá, no solamente en esta ponencia, sino a participar con sus comentarios en el anterior caso clínico. Siempre es un gusto escucharlo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias de vuelta. Saludos a todos. Gracias. Bueno, continuamos ahora con... Eduardo. ¿Sí, doctor Polo? ¿Puedo preguntar, en relación que estaban hablando con relación a la que ya no ponen placas, ahora ponen las cajas, estas cajas, ¿qué tanto es cierto esto de que a largo tiempo estas cajas, no sé si habrán ellos escuchado, a la larga tienen una menor recuperación de la lordosis y una menor pérdida de altura del espacio intersomático? No sé si saben algo al respecto, no sé. Doctor Sí. Marcelo, disculpe que regresemos. Si puede responder, por favor. Encantado. Okay. Bueno, nosotros utilizamos este tipo de placas hace 7 años. Una de las cosas que más, cajas autosustentables. Una de las cosas que más me gusta de estas cajas es que son mejores para dar lordosis, porque uno puede dar en cada segmento la lordosis que la caja le permita, que uno haya elegido, siempre y cuando uno prepara bien el espacio. Obviamente, si uno no prepara bien el espacio y coloca la caja, el espacio no va a respetar el ángulo de la caja. Hay que saber preparar el espacio para que después la caja lleve al espacio a esa lordosis. Entonces, cuando uno hace 2 o 3 niveles, va haciendo en cada nivel esa lordosis. Y una vez que quedó hecha la artrodesis, eso queda así para toda la vida. Cuando utilizamos injerto y placa de varios niveles, especialmente si es una sola corpectomía con un solo injerto largo, lo único que podemos ganar es en los 2 emplates, en el proximal y el distal. Y en esos casos, siempre la columna queda con menos lordosis. Esa ha sido nuestra experiencia. Gracias, doctor Marcelo. Gracias, doctor.